Hola, muy buenos días para todos quienes nos acompañan hoy día. Primero agradecer a la Sociedad ¿no es cierto?, Latinoamericana de Genética y a todas las sociedades que están participando en este minuto por esta oportunidad de traer nuestra experiencia en el área del cáncer hereditario y este simposio que hemos creado con ustedes, para ustedes. Gracias también a todos los expositores que van a participar en esta oportunidad. El título del simposio es Aproximación a la medicina genómica y asesoramiento genético en cáncer en países de la región sur, presente y futuro. Quiero dar una breve introducción antes de dar el pase a las expositoras. Hemos creado este simposio con distintos expositoras, con Charité Rique, que es consejera genética en cáncer hereditario, instructor clínico en California. Ella es una gran amiga que nos ha acompañado durante muchos años en este proceso. También vamos a contar con Mabel Borges. Ella es de Colombia, es doctora, PhD, experta en anatomía patológica, investigadora también en cáncer, en genética del cáncer. Edenir Palmero, ella es PhD, es especialista en oncogenética con múltiples publicaciones en el área, también es parte de los grupos de cáncer hereditario, ella es del Hospital de Barretos en Brasil. Y por último, Mev Domínguez, que es PhD, ella es de Perú, pero trabaja en Noruega hace muchos años, es investigadora y también administradora de una base de datos prospectiva de síndrome de Lynch. Y tanto Mabel como Mev y yo somos todos parte de un grupo latinoamericano de estudios en tumores hereditarios. Con esta breve introducción, en el fondo, de las expositoras que vamos, ¿no es cierto?, y las opciones que vamos a tener de discutir con ellos, ¿no es cierto?, las distintas experiencias, dejo a Charité Rique a continuación. Vamos a dar todas las presentaciones en una primera instancia y a continuación, al final, vamos a tener 20 minutos para discusión. Dejo a Charité con ustedes. Hola, ¿cómo están? Un gran gusto estar con ustedes. Para verificar antes de que empiezo, me están viendo correctamente la pantalla, ¿cierto? Ok. Después de casi 2 años de todas esas reuniones de Zoom, todavía me dan nervios tener que presentar de esta forma y anhelo la oportunidad de estar en persona en el futuro para estos tipos de conferencias. Gracias, Karen, por el resumen que dio y por la introducción. Yo me llamo Charité Rique, soy consejera genética y trabajo en Los Ángeles en un hospital asociado con la Universidad del Sur de California. Yo voy a empezar con hablar un poco acerca de qué es el asesoramiento genético y muy probable, de vez en cuando voy a utilizar el término consejería genética porque los uso de la misma forma, pero en breve, el asesoramiento genético es un proceso de comunicación que ayuda a individuos a comprender y adaptarse a las implicaciones médicas, psicológicas y de familia que viene con enfermedades genéticas. En particular, con la presentación de hoy, nos vamos a enfocar en lo que es el asesoramiento genético oncológico. Y esto, hablando muy específicamente, se refiere a cómo aplicamos los principios del asesoramiento genético a individuos y familias sospechados de tener cáncer hereditario. Y como Karen ya mencionó, sabemos que solo es una porción
más o menos chica, depende un poquito en qué tipo de cáncer estamos hablando, de las familias que tienen su cáncer por una variación patogénica en un gen. Yo creo que ya en el futuro vamos a poder expandir esto a familias que tienen múltiples variaciones en varios genes a nivel de los SNPs. Entonces, hoy solo vamos a estar enfocando en lo que está relevante a la clínica, que son familias que traen o tienen variaciones patogénicos en un gen específico, dándoles alto riesgo por cáncer. Lo que a mí me gusta del asesoramiento genético en general es que es una especialidad que combina varias diferentes habilidades y nos da la oportunidad de trabajar con familias, no solo en cuanto a la tema de la genética, que a mí me amo, no, lo amo. A mí me amo también, pero, ah, pero también nos da la oportunidad de combinar esto en el contexto de la oncología hacia la meta de prevenir cáncer en estas familias de alto riesgo. Y requiere un conocimiento y entendimiento no solo de la genética, pero también de la oncología y cómo es que comunicamos, educamos y aconsejamos a familias que están manejando estos asuntos que están alrededor de tener una predisposición. ¿Por qué es importante esto? Y yo voy a hablar de la importancia en el contexto de dos escenarios. Y uno sería para las personas sin cáncer o personas que han tenido cáncer, pero no tienen un diagnóstico activo. Entonces, gente que no se están tratándose en el momento. Y el asesoramiento genético nos deja identificar las personas de más alto riesgo. Y en estas personas implementar prevenciones y vigilancias con más frecuencia y edades más apropiadas a el diagnóstico por medio que tienen estos pacientes por cáncer, siendo que muchos se diagnostican a edades más jóvenes de lo típico y antes de que las pautas de la población general aplicaría a ellos. También, y esto a veces yo creo que no hablamos tanto de esto, pero es importante porque nos deja evitar sobreestimación de riesgo y evitar intervenciones innecesarias en familias donde hay un patrón fuerte de cáncer, pero anteriormente no sabíamos de esta predisposición, entonces teníamos que tratar a todos en la familia como si tuvieran alto riesgo, pero con el asesoramiento nos deja poder separar entre la gente que hayan heredado el riesgo y los que no lo hayan heredado para evitar intervenciones innecesarias. Y al fondo, la meta es reducir la carga de cáncer en estas familias y prevenir segundos diagnósticos en gente que ya han tenido un diagnóstico o encontrarlos a etapas más tempranas, porque todos sabemos que lo más temprano que podemos detectar el cáncer, mejor posibilidad de sobrevivir. Y esta es una área que entre los últimos años ha expandido mucho, que es qué tiene que ver el asesoramiento genético en el contexto del tratamiento de una persona con un cáncer activo. Y no soy oncóloga, no voy a hablar mucho de esto, pero es importante notar que más y más tenemos oportunidades de identificar pacientes que pueden beneficiarse de una terapia dirigida basado en el genético de su persona o a veces genético del tumor. También nos deja la oportunidad de ofrecer opciones para los pacientes que
que combinan la prevención con tratamiento. Y al fondo, de nuevo, pasar información a sus familiares. Y para ambos grupos de pacientes, los que están estables de su diagnóstico o que no han tenido cáncer y los que tienen un diagnóstico activo, esperamos que el asesoramiento genético puede promover la adaptación de estos pacientes y sus familias a las implicaciones de su estado genético. Yo creo que podríamos tener una charla de 1 hora solo con este slide, pero voy a pasarlo muy rápidamente para no dejarnos, para que nos quedamos con tiempo para lo demás. Es importante notar que el asesoramiento genético es un proceso de múltiples pasos, no es solo una muestra de sangre. Y de nuevo, para hacerlo muy simple, voy a solo hablar de lo que es la consulta inicial, que consiste de identificar los pacientes apropiados, pasarle un análisis genético, seleccionar cuál análisis genético es correcto, obtener consentimiento informado y también proveer educación. Y todo esto puede pasar en la primera consulta. Y después la segunda consulta, que típicamente es si alguien hace un análisis genético, hay una segunda consulta en lo cual que divulga los resultados y da el asesoramiento que cuenta no solo con el resultado genético, pero también con el historial personal del paciente y de la familia. Hablando de la consulta inicial, o a veces lo referimos como el pretest visita, en esta visita empezamos con explorar las motivaciones, expectativas e inquietudes de los pacientes y documentar el historial del paciente y la familia. Una cosa que me interesa mucho y anhelo ver cómo va en estos años en el futuro es ver que más y más los análisis genéticos se indica por solo el historial del paciente. Y con el NCCN parece que cada año hay otro grupo más que califica por el análisis genético, así que va expandiendo el base de pacientes que califican por el asesoramiento genético. Entonces, todavía queda un papel importante por el historial de la familia para poder interpretar los resultados, pero yo creo que con estos cambios y con la necesidad de ver más y más pacientes, también tenemos que considerar cómo y cuándo extraemos el historial de la familia para poder ver los pacientes con rapidez. Este historial de la familia, por supuesto, nos informa en cuanto a cuál síndrome o síndromes podría encajar con la historia de la familia y informar no solo cuál análisis genético se va a hacer, pero también qué información, qué educación va a proveer al paciente para que cuando están sacando el consentimiento informado, tiene el contexto más apropiado para hablar de estas cosas. Y una de las cosas que a mí me gusta bastante es la oportunidad de educar y hablar de qué es el genético y proveer esta información o explicar los principios básicos de la herencia, de cáncer, al nivel apropiado por el paciente. Para mí es un desafío cada vez que veo un paciente nuevo, es entender dónde están ellos y que saben, que traen a la consulta y que podemos avanzar de su entendimiento.
Durante la consulta, vamos con un enfoque en establecer una buena relación y contrato con el paciente, hablando acerca de lo que nosotros como asesores genéticos van a discutir, pero también identificar qué son las expectativas del paciente y empezar donde estén ellos, porque muchas veces familias que han batallado por años con el cáncer vienen con una cantidad de preguntas y dudas al principio y es importante resolver estas cosas para dejarnos como un plato limpio para avanzar la consulta. Y al transcurso de la consulta va con evaluar y abordar esas preocupaciones, motivaciones y también hablar con ellos acerca de qué son las relaciones en sus familias, que puede informar sus decisiones y proveer apoyo durante el proceso. Este es otro dispositivo que no voy a gastar mucho tiempo, pero estos son como los elementos del consentimiento informado definido por el ASCO, o la Sociedad de Oncología, Oncología de América. Y una cosa que también con estos cambios que hemos visto en cómo los análisis genéticos se utilizan en la oncología es que tenemos que ser flexible en cómo y cuándo sacamos el consentimiento informado. Y un ejemplo de esto puede ser que a veces estamos viendo pacientes que ya han pasado por varios tratamientos y ha fallado y los doctores están buscando opciones por otros tratamientos, pero son pacientes que tienen un prognosis mal, que aunque puede utilizar un tratamiento dirigido, la probabilidad es que entre poco tiempo ellos van a morir. Entonces, cuando está hablando del consentimiento informado para alguien que está bien enfermo o alguien que está al final de su vida, no es tan importante alargar de ciertos temas que están listados aquí, tanto como si está hablando con un paciente que está sano, un paciente que no ha tenido un diagnóstico o que no tiene un diagnóstico activo. Entonces, también una persona que está adoptado y no tiene hijos, entonces quizás tiene que irse cambiando y eligiendo cuál componentes del consentimiento son importantes por el paciente en el momento y a veces por el tiempo que nos queda en la clínica, tenemos que dejar ciertos aspectos por la segunda visita o por otra oportunidad. Como consejera genética, yo sería una mala consejera genética si no diera énfasis a la importancia del árbol genealógico, el pedigrí genético. Y es importante por dos razones. Es importante por la información que se encaje en el pedigrí, pero también es importante porque nos da la oportunidad de explorar con el paciente su experiencia con cáncer, su experiencia con sus familiares y el contexto social de la familia y cómo se comunica. Y esto puede ser importante cuando ya tenemos los resultados y estamos hablando acerca de cómo manejan esos resultados entre sus familiares. La segunda consulta, o presumiendo que el paciente decide hacerse un análisis genético, hay la segunda cita que consiste de la divulgación de los resultados más el asesoramiento o el post-test consulta. Y en esta
en esta consulta comunicamos los resultados de la prueba genética al paciente y lo adaptamos al nivel del paciente. A veces los reportes genéticos tienen información bien complicado, disculpe, bien complicado y profundo. Entonces, en la mayoría de pacientes con que nosotros tratemos, por lo menos, no tiene mucha experiencia con esos reportes, entonces tenemos que revisarlos y enfocarnos en las partes del reporte que son más relevantes a su situación. Interpretar los resultados en el contexto del historial personal y familiar. Y esto es uno de los principios bien importantes para toda persona que está ordenando un análisis genético. Tenemos que recordar que aun por todos los avances que tenemos en el genético y la medicina, no sabemos todo. Entonces, hay familias con patrones de cáncer bien fuerte, en lo cual esperamos que el análisis genético va a darnos una respuesta y no se nos dé. Entonces, es importante no solo ver el papel que tiene el resultado, pero el contexto del historial de la familia para poder hablar y ayudar a la familia de entender que aunque quizás con el análisis genético podemos eliminar ciertas cosas, nos queda todavía con un patrón que merece atención para la familia. Y en este contexto también con el historial de la familia más el resultado genético, proporcionar una estimación de riesgo personalizada que también viene con sus guías y recomendaciones que están apropiados a su nivel de riesgo. Y facilitar la adaptación de hacer frente al impacto del resultado. A veces, y en mi experiencia, no tan frecuente que pacientes tienen una reacción muy adversa. La mayoría de los pacientes, por supuesto, pueden ser impactados por esta información, pero van incorporándolo en su vida sin mucho problema, pero a veces necesitamos referirse a apoyo psicológico y principalmente referirse a los especialistas que van a manejar sus pasos de prevención y vigilancia. Y también en esta cita hacemos un plan con el paciente por los que salen con un resultado positivo, es decir, un variante patogénico. Asistir al paciente, formar un plan de comunicación en cómo van a notificar sus familiares arriesgados acerca de los resultados genéticos. En general, como ya he hablado un poco de esto, pero en general toda persona va a como llegar a estar clasificado como alguien de riesgo bajo, como la población general, riesgo alto que viene con tener una alteración patogénico o un historial muy fuerte de cáncer en la familia, o riesgo moderado, cuando tenemos más cáncer de lo esperado, pero sin una explicación genético o basado en un síndrome conocido. Entonces, al final de la segunda consulta, dejamos, y va a depender un poquito en el historial, cómo se manejan, pero los pacientes con un sentido de dónde caen ellos y sus familias en cuanto a riesgo, para poder darles un plan de manejo que toma en cuenta el historial, los resultados y nuestro conocimiento de cómo interpretar estas cosas en hoy día. Estas prevenciones pueden incluir cosas, medicamentos, cirugías
o vigilancias que tiene la meta de detectar el cáncer más a tiempo, o como con colonoscopía de bajar el riesgo de tener cáncer. Una de las razones por lo cual que a mí me gusta bastante trabajar en el genético es la oportunidad de trabajar con familias. Entonces, el impacto más grande de identificar una alteración patogénica se realiza en los familiares que no han tenido cáncer, porque en ellos, si lo hayan heredado, tenemos la oportunidad de actuar y quizás prevenir o si no prevenir, detectar más a tiempo los cánceres. Pero todos nosotros tenemos familias y sabemos que las familias son complicadas y la comunicación entre ellos puede ser complicado. Entonces, siempre por los pacientes en lo cual que identificamos una alteración patogénica, tomamos tiempo para revisar la familia y hacer un plan de cómo se va a comunicar y apoyarlos en este proceso. Nosotros proveemos cartas de divulgación para facilitar esta comunicación y también intentamos a dar contactos de proveedores que se pueden ver a sus familiares. Una pregunta que muchas veces los oncólogos con que trabajo yo me hacen esta pregunta, me dicen, ok, si estamos haciendo un panel de genético de unos 80, 90 de diferentes genes, ¿por qué importa el asociamiento genético? Ya vamos a hacer todo lo que podemos, ¿por qué necesitamos este proceso? Y yo creo que en parte es uno para saber en qué enfocar para la familia. Entonces, no es posible educar a alguien de 80 y tantos diferentes genes en una pura visita. Yo creo necesitará un año para poder hacer esto al fondo, pero el asesoramiento genético nos deja poder revisar el historial y decir, ok, hay varias cosas que pueden explicar el cáncer en esta familia, pero nos vamos a enfocar con lo más probable que es X condición. Y esto así nos da un contexto de cómo darles los elementos de consentimiento informado. Es muy difícil tener el conversación de consentimiento informado en el abstracto. Entonces, tener algo concreto en qué enfocar nos deja hacer eso. También nos ayuda a los pacientes considerar las implicaciones de los resultados y al fondo, y lo más importante es que nos deja interpretar los resultados negativos. Un resultado negativo no siempre es tan simple como un negativo. Y no sé si alguien me pasó un mensaje para, estamos bien con el tiempo, ¿cierto todavía? Estoy casi al final, pero quise hablar de ¿estamos bien, Karin? Sí, bien. Ok. Quiero hablar un poquito de esto, todo lo que hemos hablado hasta el momento en el contexto de una paciente mía que yo vi ya hace años. Esta señora Juana aquí presentó sin un diagnóstico de cáncer, pero ella tiene una hija diagnosticada con cáncer de mama a los 29, una hermana con cáncer de mama a los 35 y la mamá de ellas con cáncer de mama también joven. Entonces, se puede imaginar cómo fue la primera consulta con este paciente. Ella tiene mujeres con cáncer de mama alrededor. Entonces, ella estaba bien convencida que iba a tener algo genético porque casi todas las mujeres en su familia lo tenían. Y honestamente yo estaba muy sospechosa, ¿cierto? Ella sería una portadora obligada si quisiéramos conectar estos diagnósticos.
si la misma cosa estaba causando el cáncer en su hija, su hermana y su mamá, ella tendría que portarlo también. Entonces hablamos de la importancia de hacer el análisis para confirmar esto y exploré con ella también cómo era para ella vivir tras los diagnósticos de sus familiares, y lo bueno es que todos de ellas están bien, han salido más o menos bien de sus diagnósticos y están manejando, era de etapas más o menos tempranas, entonces está, pero ella batallaba un poquito con esto de esperar por su diagnóstico, y también un poco de culpa porque sentía que era su culpa que su hija tenía cáncer, aunque ella misma nunca lo había tenido, no lo había tenido hasta esta fecha. Entonces, en la primera consulta hablamos de esto, hablamos de BRCA1 y 2, PALB2, TP53, porque la hija fue diagnosticada muy jovencita, y al final ella eligió hacer un análisis genético. Vamos a avanzar o no. Antes me estaba avanzando sin querer y ahora está media. Ok, ya vamos. Entonces, hicimos un análisis genético y yo creo que son 35 diferentes genes incluidos en este análisis, y se nota aquí que su resultado salió totalmente negativo, ni tuvo una variante incierta de interés, nada detectamos. Entonces, yo creo que eso esto es un buen ejemplo en cómo tenemos que tomar no solo el resultado genético, pero también el historial en cuenta para el manejo de esta mujer. No tenemos una respuesta fácil para ella en este momento. Es posible, quizás, que hay varias cosas en la familia. Quizás la hija de ella, que tiene papá que tuvo linfoma más o menos joven, quizás hay algo de su lado de la familia que no tiene que ver con los cánceres de parte de ella. Entonces, hablamos mucho acerca de la importancia de manejarla como una mujer de alto riesgo hasta que podamos confirmar lo que está pasando en esta familia, y para poder hacerlo tendríamos que hacer más análisis genéticos, y las 3 mujeres afectadas con cáncer en esta familia desafortunadamente no tienen acceso a los análisis genéticos donde viven ellas, entonces nos quedamos sin poder avanzar más en cuanto a respuestas genéticas para esta familia. Aún así, sabemos que hay familias que tienen riesgo no por una mutación específica en un gen, pero por múltiples factores genéticos, y todavía no tenemos la habilidad de medir esto de una forma buena para la mayoría de los pacientes que nosotros vemos aquí. Entonces, si siempre me da pausa estos casos, porque sería muy fácil alguien decir, señora, no se preocupe, su análisis genético salió negativo. Y es importante notar que su análisis genético salió negativo, pero ella es parte de una familia que hasta que tengamos una respuesta más clara, tenemos que presumir que corren alto riesgo por el patrón que el historial nos está dando. Y yo creo que al final ese asesoramiento genético nos deja la oportunidad de informar a los pacientes en cuanto a su riesgo, no solo contando con la tecnología genómica y genética, pero también con lo que la familia nos está enseñando. Quise, y no voy a gastar mucho tiempo aquí tampoco, porque Karen es la experta en cuanto al diplomado, pero
hay este programa ya en Chile. Yo creo que ella me contó que ya hay uno en Colombia y también en Argentina para la capacitación en cuanto al asesoramiento genético en la oncología. Y esto solo como es un breve resumen de los diferentes módulos que se toca en este entrenamiento y capacitación, que gasta como un año más o menos para poder participar. Y yo yo sé que voy a tener la oportunidad con lo demás de las que estén involucradas hoy de hablarles al final, pero gracias por su tiempo y ya dejo a la próxima con su presentación. Muchas gracias, Charité. Excelente presentación, excelente resumen de todo lo que significa hacer el asesoramiento genético a los pacientes, a las expectativas que tienen y a la oportunidad que tenemos nosotros de educarlos, de darle herramientas, ¿no es cierto?, cuando ellos mismos sienten que tienen un riesgo de desarrollar un cáncer a temprana edad. Así es que al final vamos a tener la oportunidad de hacer unas preguntas que ya están en la plataforma, pero ahora le vamos a dar el pase a la doctora Denir Palmero, quien tiene mucha experiencia en los estudios genéticos y en investigación en distintas áreas en cáncer hereditario. ¿Todo cierto? ¿Están viendo? Hola. Muchas gracias, Denir. Excelente presentación que resume el trabajo de tantos años, ¿no es cierto? Y de tantos equipos, de tantos profesionales en el fondo, y un trabajo tan particular de un país, ¿no es cierto?, que vemos que tiene ciertas particularidades y muy distintas a otros países, ¿no es cierto?, que ya han presentado su información. Así es que al final vamos a hacer las preguntas que se han estado subiendo a la plataforma. Ahora le vamos a dar la posibilidad a Mabel Borges que nos hable de su presentación. Gracias, Mabel. ¿Se escucha? Sí, gracias. Muy buenos días. Vamos a tratar de acercarnos a este tema de la medicina genómica y la hora de la transformación sanitaria y el control de los datos. Quiero en primera instancia agradecer a los organizadores del Congreso por incluir este simposio y por la invitación que nos han hecho a los países de la región. Mi nombre es Mabel Borges, mi formación es médica patóloga inicialmente y trabajo en una universidad regional en Colombia. Estos son los tópicos que vamos a tratar. Voy a hacer un poco más de énfasis en resumirles a ustedes cuáles son las necesidades de la interoperabilidad genómica para nuestra región. Aunque la Agenda 2030 de la Plataforma Regional del Conocimiento que han establecido el Banco Interamericano de Desarrollo y la Organización Panamericana de la Salud nos muestra que evidentemente la población en América Latina
ha crecido en las últimas décadas. Estamos a punto de llegar a ese crecimiento máximo. Sin embargo, la tasa de crecimiento está superando a la tasa de crecimiento poblacional. Y en más o menos 2 décadas se estima que esta tasa de crecimiento poblacional será en números rojos, negativos. En ese contexto, tenemos que ver cómo para poder llegar a esta transformación digital, tenemos que tener varios, digamos, ítems en nuestras decisiones como países latinoamericanos. La primera de estas es la pobreza en el mundo. ¿Cómo se define la pobreza absoluta? En este momento se define como el porcentaje de la población que vive con alrededor de $5 al día. Como ustedes ven, aquí la mayoría de los países latinoamericanos tiene un índice de pobreza absoluta que oscila entre el 10 al 50%. Solamente 2 países en esta fecha que fue 2019 se escapan de la pobreza absoluta porque menos del 10% de su población vive con alrededor de $5 al día. Esto es muy importante y se compara muy bien con las personas que tienen acceso a los recursos sanitarios, que nosotros pues tenemos, digamos que la necesidad de llamarlo atención en salud, pero en realidad es la prestación social de este servicio de salud. Miren ustedes que obviamente los países desarrollados, más del 85% de la población de esos países tiene un aseguramiento sanitario completo. Pero nosotros, pues no, ¿cierto? Nosotros estamos ahí en la mitad como siempre, en la mitad hacia lo malo. Solamente estos países cubren el 100% de su población, ¿sí? Y nosotros pues estamos ahí entre el 30 y el 50% igual, en la mitad de todo. Estas dos consideraciones, la pobreza y el índice de sanidad de nuestra población, inciden ostensiblemente en esto de la medicina genómica. Ya nuestras antecesoras en las exposiciones nos han dicho cómo es de costoso, cómo es de necesario, cómo es de útil todas estas nuevas tecnologías de secuenciamiento, cómo el asesoramiento genético es indispensable para estas enfermedades. Pero si nosotros tenemos personas muy pobres y que no tienen prestaciones sociales, pues va a ser muy difícil si no se toma una conciencia regional y los gobiernos se meten la mano al bolsillo. Bueno, entonces sí, hay una carrera en el mundo por estar digitalizados, ¿sí? Eso es evidente, empezó desde hace muchísimos años y hay algunos países que ya lo lograron, ¿cierto? Ya lo lograron, como Dinamarca. Si nosotros escogemos de esos 100 países, ¿dónde estamos los latinoamericanos? Pues mi país me aparece por ahí. Pero bueno, aquí hay algunos de ustedes, está Chile, está Uruguay, está Argentina, está Nicaragua. Tenemos varios países, pero obviamente no con los índices de los países del primer mundo, ¿cierto? No con los índices de los países europeos y de América del Norte. Bueno, para completar esta introducción, si nosotros queremos correr hacia la digitalización de nuestra información, pues tenemos que ver cuál es el acceso que tienen nuestras personas, nuestras poblaciones, nuestros hospitales a el Internet. Entonces ustedes ven aquí una comparación en años, ¿cierto? Entre 2018, 2019 y 2020. Sí, hay países que han cambiado ostensiblemente para bien, ¿cierto? Entonces en Brasil empezó con 74% y terminó en el 89%, ¿sí? Miren, República Dominicana empezó con 74% y terminó en el 90% y ha seguido aumentando en estos 2 años. Nosotros, Colombia, pues subimos, pero no tanto. Empezamos con 66% y llegamos al 76%. Pero otros crecen más lentamente, ¿cierto? Salvador, Bolivia,
su crecimiento es un poco más lento y está relacionado a esos dos primeros indicadores que comenté al inicio de la charla. Bueno, entonces para justificar por qué la medicina genómica tiene que pasar de los laboratorios de investigación y de los hospitales de tercer nivel que tienen asesoramiento genético y que tienen genetistas PhD a el resto de la población, porque esa población solamente estará en el 5% de esos hospitales y el 95% ¿qué pasa? ¿Dónde está esa población? ¿Por qué no tiene acceso? Entonces tenemos que tener estos 5 puntos claros. Primero, creíamos que apenas se decodificó el genoma humano y en 2013 publicó, dijimos, no, ahora sí empezó la medicina genómica, vamos a tener medicina personalizada, medicina de precisión. Y estamos en 2021 y en América Latina solamente la tienen algunos países, en algunas ciudades, y otros ni siquiera la tenemos cerca, ¿sí? Bueno, y no fue igual en los países europeos, claro que fue igual, ¿sí? Lo que pasa es que ellos nos llevan muchísimos años por delante. ¿Qué hicieron? Ellos se dieron cuenta que también era difícil al comienzo y crearon consorcios, ¿sí? Crearon consorcios, se aliaron muchas entidades público-privadas y dijeron, bueno, invirtamos plata y decodifiquemos el genoma de miles de individuos. ¿De qué? De nuestra región, para saber cuál es el comportamiento de esa medicina genómica en nosotros, cómo vamos a aplicar esos resultados en nosotros, en nuestra población, qué tan diferentes son los europeos de los asiáticos y de los amerindios como nosotros. En ese contexto, digamos que el más grande consorcio, pues inicial, fue el consorcio del Biobanco del Reino Unido, ¿sí? Que hasta se tuvo una publicación en Nature que para las personas que quieran donar es totalmente abierto, pueden todas sus personas ir a ser voluntarios y se han invertido miles de millones de dólares en que esos individuos tengan una información completa en una misma plataforma, con un único fin: mejorar la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades. ¿Qué hizo el Biobanco del Reino Unido? Entonces él dijo, no, pues ya tenemos muchos, entonces asociémonos a otros. Y empezó a asociarse a muchas casas comerciales y a otros consorcios europeos para tener una robustez en los datos, ¿sí? Y poder decir, sí, esta variante sí es de significado incierto o no, esta variante en realidad es una variante patogénica. Bueno, ¿y en qué van ellos? Entonces ellos cogieron todos sus datos epidemiológicos, los sumaron a todos sus datos del ADN, ya van en ARN, en proteínas, etcétera, y ahora tenían millones de datos sanitarios y pasaron a la Big Data, ¿sí? Que ya vamos a hablar un poquito de ello. Definitivamente la conclusión de esta justificación es que hay que invertir miles de millones de dólares en almacenar esos datos, en analizar esos datos, ¿sí? En compartirlos de manera regional y después en usarlos, ¿no? Porque nada vale estar escondidos y guardados en los diferentes hospitales o centros de investigación. Entonces, ¿se justifica? Claro que se justifica. Aquí tenemos un solo ítem, que es el ítem de las enfermedades crónicas no transmisibles. Ustedes pueden ver que más de 41 millones de personas se mueren por esas enfermedades crónicas no transmisibles, para no poner las transmisibles, ¿cierto? Sino las no transmisibles, corresponde al 71% de los decesos en el mundo. Y desafortunadamente cada vez más vemos que muchos millones de personas fallecen por esta enfermedad en edades más tempranas, ¿sí? En edades más tempranas. Y para terminar nuestra tristeza en Latinoamérica, el 85% de esas muertes prematuras ocurren en los países de ingresos bajos y medios como los nuestros. Entonces, claro que se justifica, hay que hacer la inversión. Y creo que ya lo tienen claro muchos países. Bueno, en ese momento fue cuando apareció el término salud impulsada por los datos.
Mire que esta salud impulsada por los datos están en las publicaciones económicas, ¿cierto? En el Banco Interamericano de Desarrollo, en todas aquellas organizaciones que tienen una relación económica con los diferentes gobiernos. Y ellos entienden claramente que esto es una necesidad y que puede llegar a convertirse en una ganancia para los estados, ¿sí? Falta que nuestros gobiernos tengan mucho más claro los beneficios de estas posibilidades. Entonces, esto inicialmente decíamos, no, la Big Data, ¿qué será esa cosa tan horrible? Muchos datos metidos en un solo software, en una sola plataforma, no entendíamos bien qué era eso, pero ahora salió una comunicación muy fácil, muy sencilla y que transforma el Big Data en las 5V. Entonces, volumen, velocidad, veracidad, variedad y valor, ¿sí? No solamente un valor económico, sino un valor de salud para la sociedad. Entonces ya lo entendimos, perfecto, lo entendimos. Pero ahora estamos en América Latina en el proceso de adopción y evolución de ese Big Data. Es decir, tenemos que hacer educación. ¿A quiénes? Al sistema sanitario, al sistema de gobierno, a las estadísticas, a muchísimas entidades en nuestros propios países. Debemos explorarla, debemos poder interactuarla y poder ejecutarla, ¿sí? No solamente las personas que trabajamos en genética o en genómica, sino los médicos que no lo hacen, ¿sí? Digamos que este tema de la genética no es sencillo para la población en general, ¿sí? Yo veo que todos, pues obviamente son genetistas y trabajan en asesoramiento genético, pero en la realidad, el médico general, ¿sí? El biólogo básico, pues se le dificulta la genética, ¿sí? Se le dificulta, esto no es sencillo, esos números, esas estadísticas no son sencillas de manejar. Sin embargo, la Organización Panamericana de la Salud dijo, no, vamos a hacer esto, vamos a llegar a la transformación digital. Y con los años, en el año 2020 dijeron, ya América Latina está lista para su transformación digital. ¿Por qué? Porque se estima que el 30% del gasto en salud se va a destinar y se está destinando en el año 2020 al manejo de la información, ¿sí? Pero esa información se convirtió en una información obsoleta porque quedaba en un papel o en un papel escaneado y no se convertía en Big Data, sino se convertía solamente en peso, no en una de las B que estamos hablando, sino simplemente en peso que no interactuaba, que no se ejecutaba y que quedaba guardado. Bueno, si nosotros usamos bien el Big Data, entonces nos va a permitir contar con unas herramientas de inteligencia artificial, ¿cierto? Y ya hay máquinas de inteligencia artificial que están dedicadas única y exclusivamente a los problemas de salud. Esas máquinas están en uso en Europa, en Norteamérica están en uso. ¿Cuáles son las desventajas que tenemos nosotros para acceder a ese control de los datos? Primero, la infraestructura, ¿sí? No tenemos una infraestructura informática, se los acabo de mostrar, no tenemos una infraestructura económica porque, no sé, el dinero tiene otras prioridades en nuestros países. Los problemas éticos, o sea, antes de pasar el papel a la transformación digital, tenemos que pensar muy bien cómo se va a manejar la ética y la estadística de esto. Tenemos que formar a todos, desde el más básico técnico que está digitando la información hasta el gerente del hospital en estos dos temas, porque son los más delicados. Recuerden, estamos en las políticas de protección de la data, donde tengamos nosotros un ataque informático en un hospital, pues es el caos para el país, es el caos. Entonces, esa es una de las desventajas. Otra es acercarnos al cliente, ¿cierto? Si nosotros nos acercamos al cliente, ¿cuál es nuestro cliente? Nuestro cliente es el paciente. Y entonces tenemos que ponerlo a él en la mitad. Usted es el más importante, usted es el centro, ¿sí? Y pues desafortunadamente en nuestros países no es así. Los países con bajos ingresos y medios
que estamos en pobreza absoluta, casi el 30% de la población, pues no le damos a las personas ni siquiera el mínimo para que se alimente, para que use el agua potable, para que tenga vivienda, para que trabaje y mucho menos para que tenga salud. Entonces va a ser muy difícil si no cambiamos nuestras políticas. Y hacer alianzas estratégicas a todo el mundo le da miedo. Yo en realidad no sé por qué, pero les da miedo aliarse con alguien, ¿cierto? Ejemplo, yo diría, no, con esas charlas de las doctoras Charité y Edenir, no, pues ellas saben demasiado, yo tengo que asociarme con ellas. Pero otras personas no piensan así, ¿cierto? Dicen, no, de pronto esas alianzas estratégicas, ellos son más grandes, ellos saben más, ellos de pronto me quitan los datos. Ese miedo también ha sido característico de la población latinoamericana. Bueno, entonces, ¿cuál es el primer paso? El primer paso establecido por todas las entidades que trabajan en esto es la transformación de la historia clínica de papel a la historia clínica electrónica. ¿Sí? Entonces decimos, no, eso es fácil, ¿cierto? La OPS dice la transformación de los hospitales debe empezar por aquí y así será el mundo digital. Sencillo decirlo, difícil hacerlo. ¿Por qué? Porque todos dicen, eso es una moda, eso vamos a cambiar el sistema y el sistema simplemente pues fácil, los médicos escribimos horrible, no se nos entiende nada y como no se nos entiende nada, es fácil, ya vamos a escribir todo en la historia clínica electrónica. Resulta que es una cosa totalmente diferente. Porque cuando nosotros decimos historia clínica digital, estamos diciendo que este es un proceso continuo, complejo, multidimensional y costoso. ¿Sí? Eso significa que el gerente del hospital tiene que usar dinero muy importante, programado para su mantenimiento, porque una cosa es poner el computador para que el médico escriba su historia clínica digital y otra muy diferente, hágale mantenimiento por 10 años, cámbielo en el momento en que este se vuelve obsoleto y conéctese con sus hospitales regionales. Además, la norma es clara, la historia clínica debe ser la misma en todo el país, pero no es así. Unos hospitales usan una, otros hospitales usan otra y otros no usan, ¿sí? Como les decía, el paciente es el centro. El paciente debe explicársele muy bien que no es que sus datos van a estar en la nube, ¿sí? Porque es que la nube para un paciente es una cosa muy peligrosa, ¿sí? Para el aseguramiento, ¿cierto? Para los seguros de vida, etcétera. La nube debe ser total y absolutamente clara para el paciente y que él se sienta tranquilo de que va a dejar de ser un paciente en el papel para convertirse en un sujeto digital activo, como explicó la doctora Charité al comienzo, para que él decida cómo va a tener el asesoramiento genético, lo va a hacer sin o con un examen genético. Bueno, entonces, la tecnología, lejos de alejarnos, puede y debe humanizar nuestros encuentros y por lo tanto facilitar el intercambio médico-paciente. ¿Sí? En ese sentido, Charité lo decía, tenemos poco tiempo para atender a nuestros pacientes y antes nos demorábamos mucho en escribir y no mirábamos al paciente porque estábamos escribiendo. Entonces ahora con la historia clínica digital tampoco lo miramos porque nos duramos mucho tiempo tecleando el computador. Eso tiene que cambiar. Y ese cambio está única y exclusivamente relacionado con la educación, ¿sí? Con la educación. Bueno, este término tan difícil de decir, interoperabilidad genómica, muy difícil para muchos, sobre todo para aquellos que tienen una resistencia a lo digital, ¿cierto? Una resistencia. Y básicamente esa resistencia es intrínseca a nosotros, no es extrínseca. ¿Qué tenemos que unir? ¿Qué tenemos que acercar? Tenemos que acercar la conectividad, tenemos que acercar la gestión administrativa, la gestión técnica, la gestión sanitaria, ¿cierto? Tenemos que tener una fuerza de conectividad en Internet muy importante. Fibra óptica recomiendan. Digamos que
en Colombia solamente del 15% de la población tiene fibra óptica, ¿sí? De resto, todavía estamos con el Internet de hace 50 años. Para la definición de la interoperabilidad genómica, podemos decir que es la capacidad de los sistemas de información de intercambiar y utilizar información proveniente de distintos aplicativos, plataformas informáticas, que incluye la definición de muchas cosas que la mayoría de nosotros no entendemos, ¿cierto? Porque son acuerdos sintácticos y acuerdos semánticos. Estos acuerdos sintácticos y semánticos deben ser claros entre las entidades o entre los países que intercambian datos, porque deben tener un orden, una estructura de los mismos, una terminología universal y unos catálogos que se cumplan. Todo eso, como ustedes saben, en la bioinformática, en ceros y unos. Ese va a ser el lenguaje, pero es un lenguaje que obviamente para nosotros puede ser difícil de entender. Pero si vemos esta gráfica del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, pues es muy sencilla, ¿cierto? Es muy sencilla, es cómo podernos conectar con los demás centros con los que yo puedo interactuar y compartir información. Entonces, a mí me gusta decirlo y hacerlo fácil. Yo me lo imagino de esta manera, ¿cierto? ¿Cómo es el modelo del flujo de información? Tengo un evento disparador que puede ser perfectamente la enfermedad de un paciente, el motivo de consulta de un paciente, que me llega a un sistema A, que puede ser el sistema del Hospital Federico Lleras Acosta o del hospital donde estamos en una región. Y tenemos un sistema B, ¿cierto? Ese sistema B, ¿qué hace? En recibir un mensaje, analizar el mensaje y respondernos. ¿A quién le debe llegar esa respuesta? Pues a ese sistema A inicial, ¿sí? Ya si lo queremos complejizar, entonces hay muchos niveles y muchos estándares de interoperabilidad que le corresponde básicamente a los ingenieros de sistemas y a los bioinformáticos que van a hacer ese análisis y que van a hacer esa interconexión entre los diferentes centros. Básicamente estos son los niveles: la interoperabilidad técnica, sintáctica, semántica y finalmente la organizacional. Esta organizacional es cuando tenemos más de 2 entidades, ¿cierto? Entonces tenemos 2 hospitales en Colombia, un hospital en Perú, un hospital en Argentina, un hospital en Chile y uno en Brasil. Ellos se van a conectar siempre y cuando su operabilidad semántica y sintáctica sea similar o se ajusten, Y para eso pues necesitamos comunicarnos, ¿cierto? Necesitamos comunicarnos. Cuando no había esa comunicación y cuando no existía eso, entonces las bases de datos mundiales, nosotros nos adaptamos a las bases de datos, ¿cierto? A la Insight, a la OMINC, a todas esas bases de datos, nosotros nos adaptamos nuestros datos para que llegaran allá. Con esta nueva interoperabilidad organizacional, si todas las entidades que están relacionadas con ellos manejan la misma semántica y la misma sintáctica, no necesitamos hacer mayores esfuerzos o mayores cambios en nuestro sistema para que se conecten con los demás. Bueno, en cuanto a los estándares, quiero hablar de los estándares ya adaptados o ya más aterrizados hacia nuestros países. Encontré algunos que van muy adelantados, entonces aquí ustedes ven cuáles son los países que están más adelantados: Argentina, Uruguay, Chile. Básicamente le pusieron nombres diferentes, ¿sí? Pero estas tablitas no son densas, simplemente traté de resumir lo que estaba en la legislación y cuál era el objetivo. Y esto que está aquí son los diferentes estándares que ellos usaron, ¿sí? Y como ven, hay estándares muy similares o estándares que se adaptan entre sí. Argentina, él estandarizó el intercambio de toda la documentación clínica, desde la historia, la facturación, o sea, eso es supremamente útil porque ya no tienen que hacer una facturación a mano, en papel, eso ha sido muy importante para ellos. Después,
aunque ellos inicialmente no tenían legislación, después la legislación de la historia clínica digital les permitió que esto fuera de carácter obligatorio. En Uruguay, igualmente, ellos hicieron una legislación que va a regular ese intercambio electrónico de información personal y hicieron posible una historia clínica electrónica digital segura y nacional. Creo que eso es una cosa muy importante. Nosotros no la tenemos, ¿sí? Nosotros no tenemos en Colombia no tenemos una regulación de este tipo. Las historias clínicas digitales son múltiples y definitivamente para que esto funcione debe haber una directriz nacional, ¿sí? Que tal vez Chile es uno de los más adelantados porque su alcance es nacional, sin una legislación tan densa, inicialmente empezó privado, pero después hizo alianzas público-privadas. Bueno, como les decía, después Argentina pasó a un alcance nacional con diferentes resoluciones que se adaptaron al contexto internacional, ¿no? Ellos pensaron mucho más allá, ellos dijeron, bueno, tenemos resoluciones, vamos a crearlas, pero venga a ver cómo es que están funcionando los europeos, para que los estándares fueran similares. Como les decía, Chile creó una historia clínica digital que ya después pues, pasó a un marco legislativo. Bueno, estos son los proyectos de interoperabilidad. Miren la cantidad de proyectos que existen, ¿sí? Y obviamente la mayoría están en los países desarrollados. ¿Podemos tener acceso a ellos? Claro que podemos tener acceso a ellos. Sin embargo, cuando un país como nosotros o consorcios pequeños... ¿Señor? Listo. Ya puedo terminar. Estos proyectos de interoperabilidad no los tenemos al acceso libre de los latinoamericanos porque hay que hacer una inversión económica un poco difícil. Bueno, entonces esta interoperabilidad genómica debe ser una obligatoriedad, ¿sí? Los hospitales de América Latina deben prepararse para estos retos. Definitivamente tenemos todos los recursos, tenemos el apoyo de diferentes entidades. El hospital del futuro no va a ser ese que tiene la mejor sala de cirugía, sino aquel que tiene la mejor forma de comunicarse. En la historia clínica digital vamos igual, un progreso muy importante en Argentina, en Brasil, en Chile. Nosotros hasta ahora estamos empezando en Colombia con esta historia clínica digital y casi todos los países están empezando en el primer punto, la historia clínica digital, que es importante. Bueno, y tenemos ayudantes, ¿cierto? Tenemos mucha ayuda, mucha ayuda. Nosotros nos podemos comunicar para que nos asesoren, para que nos acompañen, para que nos lleven de la mano en este proceso. Como les decía, las limitaciones más importantes son de recursos, de infraestructura, ¿sí? De personas que nos apoyan económicamente y de lo que les decía, las consideraciones éticas y legales pertinentes. Entonces, este es el camino a seguir, que es lo que les he comentado, hacer un estudio de rentabilidad, un análisis de costo, crear un equipo interdisciplinario, hacer las transformaciones e implementarlas, interconectar los hospitales con los centros de investigación y después compartir esa información translacional. Entonces, a manera de conclusión, estas son las 3 cosas más importantes que considero de la revisión que se realizó: hacer una estrategia nacional consensuada con los otros países de la región, hacer una formación, una comunicación, una cooperación entre todos nosotros y poder llegar a una investigación e innovación. Ya tenemos los datos genómicos, estamos empezando con la historia clínica digital, vamos a tratar de aplicar eso a los tratamientos individuales, compartir la información y poder establecer la red de biobancos que tengan la información, los datos y las muestras de estos pacientes. Entonces, muchas gracias por la invitación. Otra vez, gracias al grupo de investigación, a la universidad, a ustedes por escuchar.
es evidente que del caos al conocimiento clínico vamos a tener un paciente sujeto de digital comunicación. Gracias. Muchas gracias, Mabel. Excelente presentación. Qué ganas de estar ya en ese futuro, ¿no? No estar ahí Sí, qué ya ganas. viviendo esta interoperabilidad y no depender de que el paciente que vive lejos de los centros donde están esta información, en el fondo, depender de, ¿no es cierto?, de los recursos humanos que estén formados, sino que haya otro sistema que nos ayude. Muchas gracias, Mabel. Gracias. Vamos a escuchar ahora la presentación de Meb Domínguez. Ahí la van a cargar. Ella grabó su presentación de forma anticipada y después vamos a dar, terminando esa presentación, el pase a las preguntas. Buenas tardes. Disculpen, se olvida encender el micrófono. Muchas gracias, Meb, por tu excelente presentación. Esta es una gran oportunidad, ¿no es cierto?, que tenemos de conversar sobre estos temas, los desafíos y las brechas que tenemos, ¿no es cierto?, en esta área y cómo ir en pro de los pacientes, ¿no es cierto?, y sus familias para su beneficio y dar opciones de salud acorde a los tiempos. Entonces, tenemos algunas preguntas aquí, unas preguntas que se hicieron más temprano, unas para Charité, cuando presentó. Charité, ¿estás por ahí? Ahí está. Tu micrófono, Charité. Tenemos una pregunta, pueden abrir todos su micrófono, yo creo, y opinar igual, ¿no es cierto?, si desean. Charité, había una pregunta, de aquí alguien preguntaba, ¿a qué se refiere con pruebas no informativas? Ok, intenté contestar algunos de estos en el chat, pero no sé si lo pasaron a... Ok, es una muy buena pregunta, pero también una pregunta muy complicada en el sentido de que va a depender bastante en qué es el historial de la persona y la familia, pero en breve, con gente que tiene resultados no informativos, tomamos en cuenta el historial de la familia, hasta qué punto llegó el análisis genético y hacemos un asesoramiento para hacer un plan de vigilancia enfocado en el nivel de riesgo que queda, contando con el resultado negativo y el historial de la familia. También les invitamos a participar en estudios de investigación con la esperanza de quizás poder mejor informar la familia en el futuro, y les invitamos a siempre estar en comunicación con nosotros para actualizar el historial continuamente, y también esto nos deja la oportunidad de ofrecer más análisis genéticos si hay avances que podemos ofrecerles para mejor clarificar el historial. Súper, muchas gracias, Charité. Y de la mano de esa pregunta, en el fondo de las dificultades que tenemos para, ¿no es cierto?, a veces identificar las mutaciones, hay una pregunta para la doctora Edenir. Dice, ¿los genes nuevos asociados a cáncer de mama están relacionados con BRCA1 y 2 o reflejan otros mecanismos funcionales fisiológicos en la patogenia del cáncer de mama? O que sabemos hoje, na verdade, é que a maioria dos genes envolvidos no câncer de mama são genes de reparo. A grande maioria deles faz parte da mesma via que BRCA1 e BRCA2, que é a via de reparo por recombinação homóloga. Mas o FA1, por exemplo, ele faz parte da via da anemia de Fanconi.
Então, não necessariamente todos eles vão fazer parte da mesma via. É o que a gente sabe até hoje, né? PALB e os outros genes que a gente tem identificado, que a gente tem visto aí como de alto ou moderado risco, a grande maioria deles são genes envolvidos no reparo. E, desculpa, deixa eu tirar esse. Perfecto. Doctora, ¿y ustedes allá ofrecen exoma o genoma solo en términos de la investigación o también como un diagnóstico en estos casos en cáncer hereditario? No caso deste projeto de exomas, ele aconteceu num contexto de projeto de pesquisa, mas a gente vinculou ele ao departamento de oncogenética. Então, o que a gente fez, antes de começar o projeto, a gente sentou com a equipe da genética clínica para definir do exoma o que a gente iria analisar e o que a gente iria colocar no paciente, pensando em achados secundários e outras coisas. Então, primeiramente, a gente acordou que a gente faria um painel de, mesmo por estudo, a gente focaria em 3.000 genes, que são genes já relacionados com câncer nesse primeiro momento. E para o reporte do paciente seria um grupo de 100 e poucos genes que já estão mais fortemente associados e que têm algum manejo, alguma conduta recomendada, ou pelo menos alguma evidência mais clara na literatura, para não dar para o paciente uma enxurrada de informações que não vai de nenhuma forma alterar no manejo. Então, houve toda essa conversa com a clínica antes de olhar o dado, porque acho que você não pode primeiro gerar o dado, olhar o dado e depois decidir o que informar. Então, a gente criou esses painéis virtuais, um pensando no que a gente identificar novos alvos, no ponto de vista de pesquisa, uma busca, ensaios funcionais, etc. E, por outro lado, o que iria para o paciente no reporte. Okay. Mas isso foi feito neste contexto de pesquisa. Hoje, o que se oferece, pelo menos lá em Barretos, que foi onde a gente fez esse projeto, é um painel de 20 genes. Isso se oferece na rotina e em Barretos, excepcionalmente, isso é custeado pelo hospital para os pacientes, para todos os pacientes de alto risco da instituição. Ok, muchas gracias. Después viene otra pregunta que dice, ¿qué opinan en el fondo de estos test genéticos que se piden pero sin un asesoramiento de pretest? Un poco se habló en el fondo de la presentación de Charité y en la de la doctora Denir en el fondo de las implicancias, sin pretest. ¿Quién quiere tomar la palabra? Yo puedo contestar mi opinión y dejo a las otras comentar también. Es difícil, es un balance. Yo sé que nosotros hemos visto una gran cantidad de pacientes referidos y no tenemos suficiente consejeras genéticas para verlos. Entonces estamos balanceando cómo es que traemos la información necesaria a los pacientes en el tiempo que ellos lo necesitan. Por ejemplo, más recién con los cambios en el NCCN en cuanto al cáncer pancreático y cáncer de próstata, esto es una gran población de pacientes en nuestro hospital y muchos de ellos no tienen mucho tiempo. Entonces estamos batallando para ver cómo es que le damos algo del pretest, aunque sea una página informativa, un breve como sesión informativa con una de nuestras enfermeras, un video breve que al mínimo les da algunos aspectos del consentimiento, y lo que me gustaría ver es un consentimiento flexible que deja proveer la educación y sacar consentimiento que está ajustado por la situación del paciente, para que al mínimo los pacientes tienen algo de entendimiento del propósito del análisis y lo que pueden esperar de los resultados. Entiendo que no es posible que todo paciente tenga
una consulta de 1 hora por el pretest. Esto no va a funcionar y no es sostenible, yo creo, de largo plazo, pero es como hacerlo de una forma que respeta al paciente y les da la información al mínimo que ellos necesitan para saber lo que están haciendo. Perfecto. No sé si contesta la respuesta, pero esta es mi opinión en cuanto a este tema. Muy buena opinión, Charité, muy buena opinión. Quiero, como ya estamos en el tiempo, disculpas en el fondo, porque nos apasiona a todos mucho este tema y todos nos extendimos. Quiero dejar la palabra a Mabel y a Mer para que comenten sobre, en el fondo, del desafío que tenemos de ayudar a otros países de la región a lograr, ¿no es cierto?, a que esto penetre en sus hospitales. Mabel, por favor. Bueno, pues yo quiero es agradecerles porque MED nos ha ayudado mucho, o Karin nos ha ayudado mucho a nuestros países. Yo creo que el nivel de humildad que ustedes tienen para colaborar es muy grande, muy grande. ¿Qué hacemos nosotros? Pues con la ayuda de ustedes lo que hemos tratado de hacer es la interoperabilidad, ¿cierto? Tratar de decirles y de explicarles que esto en realidad no es tan difícil como parece, ¿sí? Y algunos hospitales han sido permeables a esa información y sobre todo cuando se les muestra los resultados de sus familias y ven que pueden hacer prevención, que en realidad existe la prevención en el cáncer con agregación familiar, ellos fácilmente dicen, venga, sí, me voy a ahorrar dinero. Entonces, cuando se les muestra por el lado de, venga, es que es mucho más fácil prevenir que tratar un paciente en estado 4. Creo que esa es la forma, pero yo en realidad lo que necesito decirles es que les agradezco porque ustedes son los que nos han ayudado a nosotros. Ustedes. Gracias. Ned, qué gusto verte. Muchas gracias, Mabel. Muchas gracias, Karin. Venir Charité, es un placer estar acá con ustedes en este panel a la distancia. Y bueno, agradecer también por esta oportunidad al Congreso Latinoamericano de Genética, por ese simposio tan bien organizado. Karin, felicidades, y poder compartir nuestras experiencias y aprendizaje durante todos estos años. Justamente como comenté en mi exposición, existen ya grupos bien establecidos desde los años 90, creo, ¿no? Uruguay, Argentina, Chile, que han implementado esos estudios genéticos. Y creo que ellos son la base para nosotros poder apoyar, ya sea mediante colaboraciones, mediante aplicación de grants a grupos nuevos, grupos emergentes, y que haya una igualdad a nivel de todos los países en América Latina, que existen aún. No solamente desigualdad a nivel de países, pero también dentro de cada país nosotros notamos que existe desigualdad. Generalmente, como expliqué, los estudios genéticos, las investigaciones, los grants se enfocan a grandes ciudades o en capitales, pero existen otras ciudades donde aún no existe esa concientización, tanto de parte del personal de salud como de parte de los profesionales, de los pacientes, sobre lo que es el riesgo de cáncer hereditario. Entonces, ese tipo de colaboraciones, ese tipo de trabajo colaborativo que veníamos organizando, creo que se tiene que fortalecer más, tiene que incluir más para poder llegar, para poder tratar de cumplir esta meta, ¿no? Que haya una igualdad en todos los países, en todas las ciudades de nuestra región. Muy bien, difusión, ese es el concepto, difusión, abrirnos y colaborar, ¿no es cierto?, con todos. Había una última pregunta, Charité, con respecto, lo hizo la doctora Gabriela Repeto, con respecto a la formación del asesor genético. ¿Qué competencias tiene que tener? En Estados Unidos son unas, aquí en Chile nosotros nos estamos adaptando a unas muy parecidas de Estados Unidos, y cada país en el fondo, ¿no es cierto?, puede tener sus restricciones. En los Estados Unidos, para poder como llamarle consejera genética o consejero genético, genetic counselor, tiene que sacar una maestría en la consejería genética, y esto es un programa muy amplia en que no está específico a la oncología, es de todo lo genético se entrena.
Y entonces después de la universidad son 2 años más de entrenamiento específicamente al asesoramiento genético. Sí. Pero puede ser cualquier profesional finalmente, o enfermera, biólogo. Sí, tiene que cumplir con cada programa de entrenamiento tiene la lista de cosas que tiene que tener antes de aplicar, pero al mínimo tiene que tener como el 4-year degree. ¿Qué sería el título de la universidad? Que es el bachelor's, básicamente. Sí. Tiene que tener un bachelor's para aplicar y sacar la maestría, pero puede venir de cualquier Área que haya tenido genética, al menos, ¿no? O biología. Sí, no, porque sí, pida clases de genético, de estadísticas, de psicología, cosas de formación así, pero son más o menos casi todo el mismo lo que pidan los diferentes programas. Muy bien. Agradecerle a todos por esta participación, a todas las expositoras, muchas gracias, esto lo planeamos ya desde hace un año. Agradecerle a la Sociedad de Genética por esta posibilidad de hacer esta difusión y, ¿no es cierto?, de discutir los desafíos, las brechas que tenemos y los grandes avances que también hemos tenido, ¿no es cierto?, hasta ahora. Así es que muchas gracias, un abrazo para todos y será hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias, saludos. Chao, Muchas gracias. Chao.